¿Cómo le dicen a usted adentro del gabinete? Yo realmente no sé cómo me digan. Además no sé qué gabinete, porque el elenco ahí cambia constantemente. El otro día tuvimos un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo y quedé un poco sorprendido de que prácticamente no conocía a nadie. Pero bueno. ¿Y lo siguen invitando al Consejo de Ministros? No, no me han Ayer no vuelto a lo invitar. invitaron. Pues me invitaron, pero después me desinvitaron. Voy a dar un poquito de contexto de esto. Entonces, llegó a la jefatura de despacho del presidente Petro, que es como la persona que organiza las cosas en Palacio, además de la directora de APRE, el pastor, no sé si es pastor, Autoproclamado pastor. Alfredo Sade, diciendo unas vainas como las que les voy a poner de una entrevista que le hicimos. Lo ha seguido repitiendo, lo hizo desde la plenaria del Congreso, pero es básicamente esta idea. Va. Que yo anhelo que exista una constituyente, que haya reelección y que el presidente Petro pueda continuar. Ya le voy a preguntar, pero le voy a preguntar sobre lo que usted ya respondió acerca de esto. Entonces, esta es una respuesta ¿de cuándo? ¿De ayer? Del lunes, yo venía llegando de Providencia justamente. Aterricé, entró la señal y lo vi y me dejé llevar. Entonces, yo no sé, yo creo que en este gobierno han pasado cosas tan locas que hay que contextualizar que usted es un funcionario del gobierno nombrado directamente por el presidente, porque la unidad depende del presidente, y usted le responde al jefe de despacho, al jefe de despacho, ya está bueno de payasadas. ¿Lo quiere leer usted? No, léalo usted, Daniel, léalo usted. Usted no es opinador o tuitero cualquiera, es jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal, ojo, legal y moral es respetar la Constitución y la ley. En Colombia no hay reelección. El mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa. Si su trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirle a los colombianos. Su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos. Si le gana la pulsión activista, pues levántate y vete, con poesía. Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos fueron los que avalaron en sus aventuras políticas. Cambio Radical y Centro Democrático, de verdad que no le queda este showcito. Duro, duro. ¿Usted se quiere hacer echar? No, yo generalmente escribo los trinos, Daniel, y les doy salvar. Entonces yo los escribo, hago la catarsis y los guardo. Pero se fue. Afortunadamente, generalmente los guardo, pero fue una reacción en caliente. Yo creo que en la política uno debe tratar de no reaccionar en caliente. De hecho, yo incluso públicamente he criticado el Twitter del presidente, pero pues lo que pasa es que lo que sucedió en la instalación de las sesiones del Congreso fue vergonzoso y además creo yo que fue un desperdicio enorme, porque el presidente dio un buen discurso. El presidente llegó en una actitud de estadista, corbata, cifras, llegó respetando lo que es. No habló de octava papeleta, no habló de bloqueo de nada. institucional. O sea, todo estuvo bien, se quedó a escuchar a la oposición. Duque no lo hacía. Cuando terminaba el discurso de Duque, él salía del Capitolio y dejaba a la oposición hablando sola. El presidente se quedó, a pesar de que era obvio que, y esto tiene que ver con la naturaleza de la oposición, la derecha no sabía hacer oposición. Yo creo que tampoco sabía gobernar, porque el país es un desastre, pero no sabía hacer oposición. Y es una oposición sobreactuada, es una oposición pues plagada de mentiras, de insultos, obsesionada con la figura del presidente. Sí. Y pues eso era lo que iba a haber. Era el momento de hacerlos quedar a ellos mal. Era el momento de poner en evidencia que a ellos no les interesaba respetar las instituciones, solo respetaban las instituciones cuando ellos eran las instituciones. Pero en lo que terminó fue en pues, la bancada del Pacto Histórico, que creo que todo el mundo sabe cuál es mi opinión sobre el 95% de la bancada del Pacto Histórico. Ahorita vamos a profundizar. La bancada del Pacto Histórico y el señor Sade pues terminaron haciendo un show absolutamente decadente en el que pierde la democracia y pierde también el gobierno una oportunidad de mostrar que nosotros sí podemos respetar la institucionalidad.
Pero aquí usted no termina como devolviendo payasada con payasada. Pues el problema es que sí, yo actué en caliente, pero Pero pues, no lo siento arrepentido. es una declaración política y hay una cosa que también pues, no es un secreto para nadie, y es que el medio de comunicación preferido del presidente es Twitter. Entonces, pues a mí no me cabe duda de que el presidente lo leyó. Claro, y siento que, pues evidentemente, pedirle como una responsabilidad política a Sade es como, pues, no tiene ningún sentido, conociendo un poco quién es Sade, un señor como que pelaba bolas con Sí, es chuzos muy en la extraño. pandemia. Pero entonces es aquí la responsabilidad del presidente y usted como que le hace este llamado es al presidente. Yo creo, Daniel, que la mayor manera o la mejor manera de mostrarle respeto a alguien es diciéndole la verdad. Y no voy a decir nombres, pero varias personas me escribieron y me decían como, eres la voz de todos, ¿cierto? Un todos muy abstracto, pero sí creo Todes. que todos, todes, pero sí hubo muchos comentarios por ese estilo y creo que hay muchas personas, hay una cosa, Daniel, que no ha hecho bien desde que se empezaron a transmitir los consejos de ministros. Yo no fui al Consejo de Ministros al primero, al de los memes, al primer capítulo del gabinete. Era el primero al que no iba. Fue el primero desde que me posesioné al que no me invitaron. De ahí en adelante no me volvieron a invitar. Pero cuando terminó ese Consejo de Ministros, pues creo que todos pasamos por una serie de sentimientos muy fuertes. Y yo por primera vez estaba viéndolo desde la tribuna. Entonces yo inmediatamente triné, puse a disposición del presidente mi carta de renuncia, que era lo mínimo que tendrían que haber hecho todos después de lo que pasó. Sí. Y al Usted día no siguiente, era parte del sindicato, no lo yo invitaron. no era parte del sindicato. Ni siquiera en el sindicato contra No, el presidente yo no. es usted bienvenido. Yo ni siquiera hacía parte del sindicato, pero pues al día siguiente me llamaron los medios y hubo un poco mucha molestia de que cómo así que yo ni siquiera estuve ahí y termino opinando, pero pues es que es un poco de sensatez. Pero nadie se atreve a decir nada, pues porque Pero les da usted no miedo tiene a que los Petro echen. en el line. Sí, yo tengo al presidente en el line, pero pues es que uno no puede tener, o sea, la comunicación con el presidente debería ser mucho más fluida y eso es algo que pues han venido diciendo los ministros antes y después de salir, sobre todo después de salir. Sí. Y no es que yo esté presentando mi carta de renuncia con ese trino, yo estaré aquí hasta que el presidente lo disponga porque creo que hay cosas importantes que falta por hacer. Yo ya estoy inhabilitado para lanzarme al sainete ese de la consulta que quieren hacer. Yo no estoy buscando aquí una capitalización política. Yo quiero que a lo que queda de este gobierno le vaya bien y creo que parte de eso es hacer que el presidente también escuche consejos. El presidente está muy solo. Sí. ¿Y debería qué? ¿Sacar a Sade? Pues él puede hacer lo que él considere, pero haber traído al gabinete a una persona de esa naturaleza, pues solamente le va a generar más problemas. O sea, hay una cosa, ¿quién puede tomar al pastor Sade en serio, titular? ¿Quién lo puede tomar en serio? Si su figura es ser jefe de gabinete, lo primero que tiene que hacer un jefe de gabinete o de despacho, como se autoproclama él, creo que ese cargo ni siquiera existe, pero sería como una especie de chief of staff, Sí. alguna cosa así. Pues lo primero que tiene que hacer alguien en ese cargo es ser una persona respetable. Pero, y esto pues tiene unas consecuencias. Por ejemplo, no lo invitan a los consejos de ministros. Digamos que eso ya pasaba antes. Pero yo creo que sí, no, eso no tiene que ver con Sade. Usted, por De ejemplo, hecho es que la sala es muy pequeña, ¿no? Y en el Consejo de Ministros, pues en teoría deberían estar solamente los ministros. Pero pues este es un gabinete distinto que tiene más gente y tiene directores que están por debajo de otros ministros en algunos casos. Es extraño un poco. usted necesita pasar por presidencia, por ejemplo, para viajar al exterior. Yo no volveré a salir del país. ¿Ha pedido y se lo han negado? Claro, me lo acabaron de negar, pero no solamente a mí, sino a todo el mundo se las están negando. Ese es uno de los mayores problemas. Cuando usted le da poder a un orate, pues empiezan a pasar este tipo de cosas. Ahí no le han dado permiso a gente de la misma Cancillería. ¿Qué es orate?
Hay que buscarlo en el diccionario. pero, por ejemplo, y sobre estos viajes siempre llegan los derechos de petición, que cuánto costó que el director saliera, no sé, a Costa Rica o a donde sea. Por ejemplo, hay un evento importante de las Naciones Unidas en Brasilia la próxima semana. Yo estoy invitado, eso lo pagan las Naciones Unidas, la burocracia multinacional, Sí. ¿cierto? La burocracia internacional. No lo paga el gobierno colombiano, es una invitación que cuando no se acepta, pues después no nos invitan. Quedarle mal a eso o mandar a un contratista, pues eso es algo que no tiene mucha presentación. Pero pues más allá de que usted no puede pues, salir y viaticar y hablar y relacionarse, hay una pérdida concreta para su organización de eso. Claro, porque en ese tipo de espacios es donde se busca cooperación internacional, son espacios que son importantes y son espacios que tienen un punto focal político. Y es la naturaleza de estos cargos. Siempre desde la oposición es bueno decir como, uy, es que se la pasan viajando, viven sabroso, además no se viaja en primera clase, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y son unos viajes que son todo menos turísticos. Si usted tiene que estar en Brasil un día, tener agenda 3 días o 2 días y estar otra vez aquí, ni siquiera vio nada. Simplemente está trabajando y es demandante. Y es importante la presencia del ministro o del viceministro o de personas que tengan relevancia. Todo está bloqueado porque es el bolígrafo del pastor el que está decidiendo las salidas fuera. De hecho, yo creo que ese es su único poder. Pues hasta que aprenda Pues, cómo funciona la cosa y empiece a ganar aliados y aprenda a administrar ese poder. yo creo que difícilmente va a ganar aliados pues con la actitud que tiene. Es que una persona que no representa absolutamente a nadie, que llegue a dar órdenes como si fuera el presidente, pues de verdad nadie lo va a tomar en serio.